respecto DNI y la tarjeta. A ver, prenda su cámara. Buenos días. A ver, muy bien, chicos. Acá hubo una confusión. Buenos días, profesor. Ustedes son sexto, ¿no? Acá hubo una confusión, ya quinto lo han metido. Buenos ¿Se ve? días, profesor. A ver, prenda su cámara. A ver, cámara. Buenos días, profesor. A ver, cámara. Oye, Buenos ustedes. días. Buenos días. Ustedes son sexto, ¿no? A ver, Ponce, cámara. Un minuto, por favor, profesor. Muy bien, fue una confusión, ya lo han metido. Muy bien, ¿se ve el tema? ¿Se ve? Sí, profesor. ¿Qué dice? El discernimiento y la libertad. Muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? El día de hoy vamos a tratar el discernimiento y la libertad. El discernimiento y la libertad, ¿ya? Vamos a tratar ese tema, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado hablar del discernimiento? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Muy bien. Discernimiento quiere decir dejar de hacer la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Sí? Dejar de hacer la voluntad de Dios a su manera. ¿Ya? A su manera, ¿sí? Muy bien. A ver. Vamos a ir viendo, ¿ya? A ver. El discernimiento es un camino para volver a nosotros mismos y contactar con la nobleza de nuestras intenciones, ¿no? Mejor dicho, es un encuentro personal con nosotros mismos. Es un encuentro personal con nosotros mismos. Nos permitirá ordenar amorosamente nuestras vidas, tanto mentalmente y tanto espiritualmente. ¿Ya? ¿Sí? Distinguir lo que proviene de nuestros miedos. Vencer nuestros miedos. Vencer nuestro apego a las cosas materiales y más acercarnos a las cosas espirituales. Dice, ¿no? ¿Ya? Que nos permite alejarnos de la violencia también, ¿ya? Y al desamor. De lo que proviene de nuestra bondad y de nuestro deseo de hacer el bien. Nos conduce y nos hace respetar como personas. ¿Ya? Nos hace amarnos como cristianos. Y nos conduce a la vida espiritual. Para desde ahí descubrir qué es lo más amoroso y justo, aceptarnos los límites de nuestra responsabilidad. Mejor dicho, nos permite ser responsable con nuestros actos. Ser responsable con nuestros actos. ¿Ya? Ser responsable con nuestros actos. ¿No? Por ejemplo, nos ayuda a discernir qué cosa nosotros hacemos bien y qué cosa hacemos mal. Nos ayuda a discernir. Y si yo hago una cosa mal, me tengo que atener a las consecuencias, ¿no? A las consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Si yo me convierto en asesino, sé cuáles son mis consecuencias. Bien la cárcel o bien la muerte. ¿No? ¿Ya? Disponernos delante de Dios tal y como estamos siendo puede ser el acto de confianza. Tener un acto de confianza con Dios, un diálogo pleno con Dios, una conversación plena con Dios. ¿Sí? Muy bien. Mejor dicho, el discernimiento es dejar de hacer la voluntad de Dios. Decirle a Dios que Él haga su voluntad en mi vida, que Él transforme prácticamente mi vida,
que Él conduzca mi vida y que Él sea el timonel. Es el camino. Que Él sea el timonel. El timonel, ¿sí? El timonel, ¿ya? Muy bien, discernir es la osadía más clara de la libertad, ¿no? La libertad y el discernimiento van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es osadía? Porque Dios nos dio la osadía de escoger la libertad. Mejor dicho, todos tenemos la libertad de escoger a nuestras amistades. Todos tenemos la libertad de escoger prácticamente con quién yo voy a andar. Todos tenemos la libertad de escoger a nuestras parejas. Todos tenemos la libertad de escoger en qué colegio queremos estudiar. Todos tenemos la libertad. Pero esa libertad debemos prácticamente de tener uso de razón. ¿Ya? A ver, chicos, a ver. A ver, muy bien. ¿Ya? A ver. ¿Sí? Prácticamente eso se refiere al racionalismo. Racionalismo. ¿Ya? Muy bien, dejarnos influenciar por la vida espiritual que nos encamina hacia la presencia de Dios y nos deja llevar o nos deja encaminar por el Espíritu Santo. Nos ayuda a discernir qué cosa está bien, qué cosa está mal, qué camino tomar y qué camino no debo tomar. Eso es discernimiento. Eso es discernimiento. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Profesor. A ver, a Ponce Carnet lo bajamos 2 puntos, ¿ah? Está apagado su cámara. Muy bien, seguimos. Jesús, chicos, en el Evangelio es claro. En el Evangelio es claro. Acá se confundieron, ya mi tipiado se confundió en poner quinto de primaria. Seguimos. Seguimos bajando a Ponce Carnero, ¿ya? Sus puntos. Ya perdió 3 puntos Ponce Carnero. A ver, un momentito. ¿Sí? ¿Ya? Mayormente, Jesús te invita, no, la libertad. Si tú deseas escuchar el Evangelio o no lo quieres escuchar el Evangelio. Si tú aceptas su palabra o no lo aceptas. O no lo aceptas. Jesús es muy claro. Ahora, si tú lo aceptas, prácticamente te hace un dócil de corazón. ¿Qué quiere decir dócil de corazón? Un corazón abierto, dispuesto a escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra. A través de su palabra. A través de su palabra. Lo que yo escucho, lo pongo en práctica. Lo que yo escucho, su palabra de Dios, lo llevo a las acciones. Lo llevo a las acciones. Eso es muy claro. Te doy la libertad tú de seguir mi palabra o no lo sigues. O no lo sigues. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la casa de Santa Marta, fue claro. Él puso un ejemplo muy específico. Él puso un ejemplo muy concreto. Comenzó a hablar del profeta Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era un profeta escogido por Dios. Y Saúl empezó a entrar en contradicciones con sus pensamientos. Saúl comenzó a dudar. Él decía, ¿Dios existirá o no existirá? A pesar que le había llamado, a pesar que le había llamado. Él decía, ¿existirá o no existirá? ¿Y Dios qué hizo? ¿Dios qué hizo? Le empezó que Saúl se sienta culpable por su desobediencia.
se sienta culpable prácticamente de no tener ese amor a Dios, de esa desconfianza. Y le hizo entender que Saúl se rebeló contra su palabra. Se rebeló contra la palabra de Jesucristo. Se rebeló. Tanto fue la culpa de Saúl, chicos, tanto fue la culpa de Saúl, que prácticamente volvió a Dios. Se arrepintió de haber desobedecido a Dios, de haber desobedecido prácticamente a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. La libertad cristiana y la obediencia tienen que ir de la mano. Libertad, obedecer la palabra de Dios. Libertad, hacer caso a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y al ser vida es porque Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. La palabra prácticamente es una cajita de sorpresa porque Dios se manifiesta a través de su palabra lo que quiere lograr en tu vida, para tu bien, para tu bien, para tu bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, a ver, lo demás. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, profesor. Muy bien. La libertad. Sí, profesor. El ser humano es libre para decidir. El ser humano es libre para decidir con quién estar, para buscar una pareja. El ser humano es libre para decidir qué profesión quiere estudiar. El ser humano es libre de escoger con qué amigos juntarse. ¿Por qué? Porque Dios te hizo libres desde el momento de tu nacimiento. Desde el momento de tu nacimiento te hizo libres. Y la libertad es lo más preciado que Dios te da. Que Dios te da, la libertad. Por eso un teólogo decía, ¿no? ¿Cómo se sentirán esas personas que están privados de su libertad? Que están presos. ¿Cómo se sentirán si la libertad es lo más preciado que Dios te da? Por ejemplo, la libertad, ¿no? Yo tengo la libertad de irme a un estadio, a ir a conciertos, irme a comer, la libertad. Es el tesoro más valioso que Dios te da. Muy bien, pero eso sí, debemos regirnos a una cierta clase de responsabilidades. ¿Ya? El tener libertad conlleva la responsabilidad de hacer lo que nos lleva a nuestra realización personal y a nuestra realización como cristianos para nuestro bien. Para nuestro bien, ¿sí? Para nuestro bien. Yo tengo la libertad de viajar a donde a mí me plazca. Yo puedo ir a Europa, puedo ir a la selva, puedo ir al norte chico, ¿no? Libertad. Sí, pero eso sí, con un cierto grado de responsabilidad. El Papa Francisco nos habla sobre la libertad cristiana y la obediencia cristiana, que tienen que ir también de la mano. Si yo escucho la palabra de Dios, tengo que ponerlo en práctica, tengo que llevarlo a las acciones. ¿Por qué? Porque nos pide una docilidad de corazón para ser nuevos discípulos, para ser nuevos miembros de la iglesia y sobre todo para ser testigos de Jesucristo. ¿Ya? Testigos. Para llegar a este discernimiento, chicos, para llegar a este discernimiento debemos pedir que venga a morar sobre nuestras vidas el Espíritu Santo,
para que nos ayude a comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y para tener una apertura más amplia, una apertura más compleja a la voluntad de Dios y a la apertura de corazón. Y a la apertura de corazón, ¿ya? Muy bien. La relación con Dios, dice, ¿no? La relación con Dios. Mayormente, Dios fue muy claro, fue muy estricto en sus enseñanzas. Fue muy estricto en sus enseñanzas. Dios prácticamente vino a traernos nuevos mandatos a través de sus evangelios. Y el evangelio nos permite pensar a nosotros. Son preguntas muy claras y muy sencillas que a veces hasta yo mismo me lo hago. ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Qué dirá Inga Libias? A ver, Samantha, a ver tu audio. Somos todos, te queremos escuchar. ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? Sí, profesor. ¿Sí? ¿En qué sentido? A ver. ¿En qué sentido? Haciéndole caso a Dios. Haciéndole caso a Dios. ¿Qué dirá Ponce Carnero? A ver, tu audio. Siguiendo a Dios. Siguiendo a Dios. Pero hay que hacernos esta pregunta, a ver, en primera persona. ¿Yo soy obediente a Dios? A veces, profesor. A ver, ¿qué dirá Ponce Carnero? A ver, activa tu audio. Sí, profesor. ¿En qué sentido? ¿Eres obediente? Sí, algunas veces. En algunas veces, dice, ¿no? Lo que le conviene mejor, ¿no? A Ponce Carnero, ¿ya? A ver, ¿qué dirá mayormente? A ver, vamos a ir preguntando por acá, segunda lista. Villafuerte, Volarte. No mucho, profesor, porque en realidad todos hemos mentido, así que eso yo no estaría haciendo caso. No todos, chicos, no todos somos obedientes a la palabra de Dios. Siempre hay algo que vas a fallar. Siempre hay algo que pasa. A mí me pasó, en muchas ocasiones. A mí me pasó en muchas ocasiones. No soy obediente muchas veces a la palabra, pero sí trato. Sí trato de cumplir los mandamientos de Dios. Sí trato de cumplir la voluntad de Dios. Y ese, chicos, por ejemplo, si yo trato, algún día me va a llevar a la perfección. Y sobre todo me va a llevar a la felicidad y me va a llevar a la santidad. Me va a llevar a la santidad. Muy bien. Si yo no cumplo la voluntad de Dios en mi vida, chicos, yo trato de cumplir mi voluntad, mi vida va a ser un caos. Mi vida va a ser un desastre. Hasta el mismo Jesús lo dijo en la cruz. ¿Qué dijo? Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Hasta el mismo Jesús. Hasta el mismo Jesús, chicos. Hasta el mismo Jesús. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Seguimos. Seguimos. La libertad religiosa, dice, ¿no? La libertad religiosa. A ver, la libertad religiosa. Cuando yo hablo de libertad religiosa, mejor dicho, Jesús te da la libertad de seleccionar a qué religión tú quieres pertenecer. Yo puedo pertenecer al catolicismo, yo puedo pertenecer a Testigos de Jehová, yo puedo pertenecer a Mormón, yo puedo pertenecer a los jesuitas, yo puedo pertenecer a los evangélicos. Te da la libertad. Tú seleccionas. Tú seleccionas.
¿A dónde quieres ir? Te está dando. Pero al final, todas esas religiones te hablan de Dios. Al final, todas esas religiones te hablan de Dios. Y te conducen y te llevan a Dios. Oye, ¿qué nos dice? La precisión del concepto de libertad religiosa nos exige distinguirlo de otros conceptos similares, aunque con contenido y extensión diferentes, como la libertad de, ¿ves? La selección de la religión a quien tú, a donde tú quieres pertenecer. Debemos decir, en tal sentido, que la libertad de culto se refiere a las manifestaciones externas, primordialmente rituales, en homenaje a la divinidad. Todos te llevan a Dios, a la religión que tú seas, ¿no? Evangélico, mormón, la nueva alianza, ¿no? A la religión que tú deseas seguir, te conduce a Dios. ¿Ya? El concepto de tolerancia, en tanto reviste varias manifestaciones, personal, política y religiosa. En este último sentido, la tolerancia surge en la modernidad como la necesidad de resolver el problema que ocasiona la realidad de la coexistencia de distintas confesiones religiosas, ¿no? Pero como fácilmente se puede apreciar, así entendida, la tolerancia es una solución intermedia entre la prohibición y la libertad religiosa. ¿Cuándo tú pierdes la libertad religiosa, chicos? Cuando la religión te prohíbe algo. Te prohíbe algo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen algunas religiones? Que las chicas no pueden ir a fiestas. Están prohibiendo algo. Inclusivemente, a veces choca con tu modo de vestir. Si te prohíben algo, no hay libertad religiosa. No hay libertad religiosa. Porque la libertad religiosa es prácticamente, tú sirves a Dios en la religión que estés, pero te sientes cómodo de servir a Dios. De servir a Dios. A eso se refiere, ¿ya? No hay libertad religiosa si la religión te prohíbe algo. Te prohíbe algo. Tolerar es en definitiva un concepto muy mezquino, ¿no? Que no va más allá de las ideas de soportar o representa la versión negativa de una verdadera aceptación de los diferentes, de la diferente equivale a indiferencia, ¿no? A indiferencia, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Profesor. Muy bien. A ver. A ver, ¿se entiende, Ponce Carnero? Ponce. ¿En qué estás pensando, Ponce? Te veo ahí pensativo. Profesor, mi cámara se había congelado. Muy bien, Ponce. Ahí está Ponce Carnero, ¿no? Sí entendí, profesor. Muy bien, Ponce. A ver. Vocación. La vocación, chicos, es la libertad que te da Dios. Si yo te pregunto, a ver, Inga Samantha, ¿qué profesión tú quieres estudiar cuando termines el colegio? Doctora. Doctora, muy bien, muy bien. Villafuerte, Volarte, a ver, ¿qué profesión te gustaría seguir cuando termines el colegio? Derecho. ¿Cómo? Derecho. Derecho, muy bien, futura abogada, ¿no? A ver, Ponce Carnero, ¿qué profesión te gustaría seguir cuando terminas el colegio? No sé, profesor, recién lo voy a ver. Recién está, no sabe, no opina, Ponce Carnero, dice, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ir viendo, a ver. Vázquez Tolentino Mía, ¿qué profesión te gustaría seguir cuando terminas el colegio? Médico cirujano, profesor. Médico cirujano, ¿no? Muy bien. Rato Veraún, la familia de los ratos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué familia te gustaría seguir prácticamente cuando terminas el colegio?
Rato. A ver, activa tu audio, Rato. Rato. Creo que Rato no quiere hablar. A ver, vamos a preguntar. ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Perfecto, Rato. Ya. A ver, ¿qué profesión te gustaría terminar cuando terminas el colegio? Seguir. ¿Ah? No sé. No sabe, Rato. Muy bien. Algunos no saben, ¿no? Estamos como en la política, ¿no? No sabemos, no opinamos. Estamos en blanco, ¿no? Muy bien. Unos han dicho doctores, otros han dicho abogados. Esa es una vocación, porque te sientes llamado a prácticamente a una profesión, a la profesión que te gusta, a la profesión que tú eliges, vocación. Porque esa vocación prácticamente va a ser el sustento para tu familia más adelante. Esa vocación te va a llevar a la felicidad. Esa vocación prácticamente te va a llevar prácticamente a una santidad. Esa vocación. Pero ¿qué pasa, chicos? ¿Habrá vocación? Si a mí, mi papá me dice, yo soy médico y por lo tanto tienes que estudiar medicina, No me gusta eso. ¿se sentirá cómodo el joven? No, profesor. ¿Por qué no? Estoy corriendo. ¿Por Porque qué le no? está obligando. Porque le está Claro, obligando. porque le está obligando, le está imponiendo, le está imponiendo. Hoy en día se ven muchos casos esto. Yo he visto muchos casos, ¿no? Muchos casos en esto. Yo no quiero seguir la carrera, no quiero terminar la carrera de medicina, pero a mí no me gusta. Yo estudié para complacer a mis papás, porque él es médico, porque él es abogado, ¿no? Muchas veces actuamos de ese modo equivocado. Por complacer a papá, no estudiamos lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta. O por ejemplo, ¿no? Una chica una vez me dijo, no, yo quiero estudiar veterinaria, pero mi papá quiere que yo estudie derecho. Y no me llama mucho el aspecto de las leyes. A mí mayormente me gustan los animales, el cariño a los animales. Por eso yo quiero estudiar veterinaria. ¿No? Muchas veces actuamos así, ¿no? Vocación también es el llamado especial que Dios hace a hombres y mujeres a la vida consagrada. Eso también es vocación. Eso es también vocación. ¿Cuántos de ustedes, a ver, quién sabe? Los caminos de Dios es algo incierto. ¿Quién sabe que de acá 15 años, 10 años, Dios les llame a la vida consagrada? ¿Quién sabe? A veces no sabemos. A veces no sabemos. ¿Quién sabe que de acá, ¿no? 10 años, ¿no? Villafuerte Volarte le veo en el convento de las Clarisas, ¿no? Ahí a Villafuerte Volarte, a Vázquez Tolentino, le veo como las monjitas de clausura, ¿no? ¿Quién sabe? Muchas veces el camino de Dios es algo oculto, ¿ah? El camino de Dios, eso es vocación también. El llamado especial que Dios hace a hombres y mujeres para que les sirvan. Eso como decía, ¿no? Eso como decía Santo Tomás de Aquino. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? Desde el momento que la persona nace, Dios los separa. ¿Para qué? Para que los elija para su servicio. Para que los elija para su servicio. Sí, para que los separe para su servicio. Para que los separe de su servicio, ¿ya? ¿Qué más nos dice la vocación? Ya que tiene que ver con el discernimiento, que tiene que ver con la libertad. Muy bien, para recibir lo que Dios quiere de nosotros debemos estar libres de ruidos. Si yo quiero escuchar el mensaje de Dios, si yo quiero escuchar la voz de Dios, tengo que entrar en mi aposento, tengo que entrar en mi cuarto, porque Dios me va a hablar en el silencio. Dios no me va a hablar donde
hay una fiesta. Dios no me va a hablar donde hay ruido. De nada. Ponte a pensar. Ponte a pensar prácticamente, ¿no? En los profetas. A los profetas les llamó cuando ellos estaban solos. No les llamó cuando estaban con su esposa, con sus hijos, con sus amigos. Cuando estaba solo, Dios les salió a su encuentro. Les salió a su encuentro. ¿Sí? Pero para esto, chicos, debemos pedir el discernimiento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Que hagamos en nuestras vidas. ¿Sí? Que hagamos en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a ser el timonel, el Espíritu Santo va a ser el conductor para llevarnos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. A ver, si yo te pregunto, son preguntas explícitas. A ver, vamos a preguntar a los que no hemos preguntado, ¿ya? A los que no hemos preguntado, aunque yo no creo en el futuro, ¿eh? Aunque yo no creo en el futuro, porque nadie sabe lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Por eso dice, no hay que vivir el presente como si fuera el último día de tu existencia. A ver, vamos a preguntar a Quiñones Percy, activa tu audio. Quiñones Percy. Quiñones. A ver, tu audio, creo que no tiene audio, ¿no? Más, tiene cámara, nomás creo, Quiñones, ¿no? Entonces vamos a preguntar a alguien, ¿ya? A ver, a Gerardo Moya Iglesias, Gerardo, activa tu audio. A ver, Gerardo. Sí, profe. A ver, Gerardo, ¿cómo tú te ves de acá 20 años? ¿Cómo te ves? ¿Ah? A ver, ¿cómo te verías de acá a 20 años? No lo sé, profe. ¿Cómo te verías? ¿Con canas? ¿Con barba? No eso, ¿ah? ¿Cómo te verías? ¿Como una persona realizada? ¿Cómo te verías? A ver, Vázquez Tolentino quiere participar. No lo sé, profe. Tolentino, ¿cómo te verías de acá a 20 años? No sé, profesor. ¿Cómo te verías? ¿Más viejita? Mentira. A ver, Villafuerte Volarte, ¿cómo te verías? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Sí, profesor, pero no lo sé. ¿Cómo? Tal vez cuando crezca me vería trabajando. ¿Cómo no te escucho, Villafuerte? Intentaría esforzarme más en trabajar. Trabajar. A ver, Orbeso Saldívar, ¿cómo te verías de acá a 20 años? Profesor, ¿Cómo te ves? ¿Cómo? No sé, la verdad, cómo debería. ¿Ves? Siempre es bueno hacerse preguntas, chicos. Siempre es bueno hacerse preguntas. A ver, Ponce Carnero, ¿cómo te ves a un futuro de acá a 20 años? No sé, profesor. ¿Ves, chicos? ¿Por qué les hago esta pregunta? Pensaba que me iban a responder, ¿no? De acá a 20 años yo me veía con hijos, con familia, con mi profesión, con una empresa, ¿no? Siempre es bueno hacer, y sobre todo, sirviendo a Dios. Sobre todo, sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios, ¿ya? A ver, sirviendo a Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Profesor. Muy Sí, bien. profesor. Eso es vocación, chicos, ¿ya? Vocación es escoger algo que a mí me va a agradar, y sobre todo a Dios. Y desde la vocación que tú escojas, chicos, desde la vocación que tú escojas, tienes que servir a Dios. Ya seas médico, ya seas abogado, ya seas docente, ya seas contador, ya seas administrador,
ya seas veterinario, la vocación que tú escojas, tienes que servir a Dios. Tienes que servir a Dios. Y tu vocación, donde tú escojas, tienes que consagrarlo a Dios. Por ejemplo, yo mi vocación de docente lo consagré a Dios. Lo consagré. Lo consagré. ¿Por qué? Porque mi familia es muy devota de la Virgen de las Mercedes. Y en mi familia todos estamos consagrados. Y nuestra profesión le hemos puesto a sus pies. Todos. Todos, chicos. La profesión lo tienes que consagrar a Dios. Y tu trabajo diario también lo tienes que consagrar a Dios. Lo tienes que consagrar a Dios. Yo te cuento por experiencia mía, chicos, ¿ya? En los colegios que yo he estado, siempre hay capillas. Siempre hay capillas. Y en los colegios siempre te piden 10 minutos de oración para que te vaya bien en la clase, te dice el coordinador. Tú entras a la capilla y rezas por 10 minutos. Ahí está la imagen de la Virgen, la imagen de Jesús, rezas. ¿Por qué? Porque nos dicen, y me dijo un coordinador, el trabajo lo debemos consagrar a Dios día a día. Día a día. Igual como la vida lo consagramos a Dios día a día, igualmente es el trabajo. Porque el trabajo es fruto de nuestro esfuerzo. ¿No? Es fruto de nuestro esfuerzo, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Eso es vocación, ya, chicos. Vocación. Todos estamos llamados a algo. Para eso se pide el discernimiento. De pedirle a Dios, Dios, ¿qué profesión yo debo seguir? ¿A qué vida tú me llamas? ¿Me llamas a la vida sacerdotal? ¿Me llamas a la vida consagrada o me llamas a la vida matrimonial? Todos estamos llamados a algo, chicos. Todos, nadie se salva. Aquel que me dice que no está llamado para nada, a ningún aspecto de la vida, a ninguna profesión, prácticamente es un mentiroso, ¿no? Se le tacha así, ¿ya? Se le tacha desde ese punto de vista. Todos estamos llamados a algo. Todos, ¿ya? Seguimos. Seguimos. A ver, nos queda prácticamente menos de 2 minutos, ¿ya? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver, Ponce Carnero, te veo medio distraído. ¿Con quién estás conversando? A ver. Te veo que estás conversando. A ver, atento. Ok, Muy bien. profesor. La vida religiosa. Luego de... A ver, acá puse mayormente, se puede decir, Juan Pablo II, el Papa peregrino, el Papa viajero, el Papa sencillo, el Papa caritativo, el Papa humilde, ¿no? Él sentía un llamado de Dios desde los 10 años, un llamado específico. Dios me llama a una vida contemplativa, decía. Me llama a una vida contemplativa para hacer la voluntad según Él me tenga preparado. Él decía, Dios escoge desde el nacimiento a algunas personas, los separa para que trabajen para su reino de los cielos, para que trabajen para la voluntad de Dios, los separa. A ver, chicos, vamos a esperar que termine el minuto, ¿ya? Para entrar de cero. Vuelven a entrar a la plataforma con el mismo código, ¿ya? Eso va a ser el código, tanto en gramática y tanto en religión, ¿ya? Del 1 al 6, ¿sí? Del 1 al 6, ¿ya? ¿Sí? Del 1 al 6. A ver, vamos a esperar que termine, si no nos va a cortar y nos vamos a quedar al intermedio.
¿Ya? A ver, quiero verlo a los 23, ¿ah? Estamos 23 en esta primera parte.